Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos agradecidos a Dios por darnos el privilegio de poder estar nuevamente con ustedes. Estamos aquí con un invitado especial. Vamos a tratar un tema bien complejo en su dimensión, digamos, espiritual, moral, social, es decir, las consecuencias que trae consigo este tipo de actos y que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Y para eso hemos invitado a una persona que yo conozco hace un buen tiempo atrás ya, y yo quisiera que él mismo se presentara para que posteriormente entráramos en una breve introducción general que vamos a hacer y posteriormente ya a lo que tiene que ver con el programa en sí y el tema en cuestión. Queremos invitarles a llamar al teléfono de la radio para poder, cualquier inquietud que usted tenga, cualquier pregunta que tenga, poder hacerla al teléfono de la radio para que podamos interactuar de esa manera en el programa. Muy bien, adelante. Gracias, pastor. Mi nombre es Noel Caro, soy subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile y me desempeño en mi cargo en la Brigada de Delitos Sexuales y Menores Temuco, en donde realizamos una serie de investigaciones referentes a este tema, aparte de lo que es vulneración de derechos del niño y también lo que son los requerimientos de los tribunales de familia. Muy bien, entonces obviamente tenemos aquí una voz con autoridad en ese sentido, con experiencia también en el caso y en el tema que vamos a tratar. Alrededor del 95% de los abusos sexuales en la infancia ocurren dentro del ámbito familiar o de amistad. ¿Esa es una estadística bastante plausible? Correcto. En cuanto a lo que es delitos sexuales, normalmente el agresor está dentro del vínculo más cercano de la familia. Y normalmente pasa, ¿no es cierto?, cuando hay mayor confianza, ya sea de los menores, de los niños en este caso, hacia el agresor. Correcto. El abuso sexual es algo bastante complejo, ¿verdad? Porque no solo es el hecho, sino también las consecuencias que se derivan de ese hecho. Se lleva la inocencia, en un sentido del niño, el autorrespeto de las personas, genera vergüenza y silencia a la víctima, provoca todo tipo de soledad y confusión, produciendo una sensación de indignidad y culpabilidad. El abuso se pasa de generación en generación a través del silencio como un secreto de familia en muchos casos. ¿Ocurre eso? Correcto. La verdad es que en este caso el daño que se le produce a los niños víctimas de abuso sexual es demasiado grande. Psicológico, problemas conductuales, problemas de poder relacionarse con los demás. Y en este caso el daño producido a los menores, a los niños, es bastante grande. Por lo tanto es una situación bastante compleja, ¿verdad?, de poder enfrentar. Porque ustedes lo enfrentan desde el punto de vista de la investigación y de la persecución del delito, ¿cierto? Correcto. Básicamente ahí tenemos varias tipificaciones del Código Penal que habla de lo que es violación, del abuso sexual. Hay un abuso sexual propio e impropio, llámese mayor a 14 años, menor de 14 años, en donde hay una serie de circunstancias que hacen agravante o atenuante una situación. Obviamente no hay ningún atenuante en este caso porque el daño que se le produce al niño es bastante grande, como dije antes. Eso es el hecho, ¿cierto? Estamos más o menos hablando como en una introducción general, como dije al principio, de los hechos constitutivos de delito. Seguramente no vamos a entrar en materia desde el punto de vista de la legislación en cuestión, porque sería muy largo, probablemente en una hora no alcanzaríamos a tomar todo esto. Correcto. Pero sí me parece importante que podamos hablar sobre digamos, lo que ocurre, por qué y en qué medida podríamos decir que cada vez se hace más notorio, más manifiesto este abuso sexual, particularmente de parte de mayores a niños, ¿verdad? ¿En el último tiempo ha aumentado esta situación o más o menos estadísticamente sigue igual? Es necesario ver en la televisión hoy día cómo ha incrementado las denuncias de abuso sexual, sobre todo a menores de edad, llámese menores de 14 años, y obviamente en el tiempo ha incrementado este tipo de delito dentro de la sociedad, y llámese dentro de la sociedad chilena. A nivel mundial obviamente también ha ido un incremento en este tipo de delitos.
Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que el aumento estadístico de esto es un hecho, no es una, digamos, una conclusión a la que se puede llegar simplemente haciendo una, digamos, induciendo que puede ser así, sino que los datos están corroborando el hecho. Sí, de todas maneras se corroboran. Es más, en la brigada que yo pertenezco, normalmente ha habido un incremento de órdenes de investigar por este tipo de delitos que básicamente aparecen cada año muchos más, y obviamente necesitamos más gente para poder hacer este tipo de investigaciones. Eso es algo, verdad, bastante fuerte en ese sentido, porque la pregunta entonces que deberíamos hacernos en cuestión de esto, en función de esto, digamos, de la respuesta que usted acaba de dar, es ¿cuál es la razón principal por la cual esto se ha manifestado y se ha masificado en este último tiempo? Porque la gente dice lo siguiente, yo he escuchado mucho, probablemente usted también, decir que en realidad siempre ha existido, pero que ahora simplemente es más notorio por los medios de comunicación. ¿Es tan así? ¿Hasta qué punto podríamos hablar de que esto es un fenómeno más que nada comunicacional en comparación a que antes no se daban a conocer estos hechos? ¿En qué sentido podríamos hablar de eso? ¿En qué sentido? Bajo mi experiencia durante este tiempo he podido ver que se da esta situación cuando hay problemas familiares. Normalmente la familia bien constituida, hay un menor riesgo de que pueda ocurrir, ¿no es cierto?, una víctima, que pueda haber una víctima o también un presunto agresor. Ahora, eso también las estadísticas demuestran que las papás, los mamás, los cuidadores, a veces por el cuidado que tienen de los niños, muchas veces, en este caso cuando están deterioradas las familias, no dan el cuidado que debería ser para estos menores. O sea, se podría decir que hay una mayor manifestación de este tipo de situaciones como el abuso sexual en matrimonios no bien constituidos, desde el punto de vista de cómo siempre lo hemos entendido, desde el punto de vista de los principios, ¿verdad? Correcto. De un hombre y una mujer unidos en matrimonio y con hijos también que reciben el amor, el cariño, el afecto, la disciplina, la guía de sus padres. En ese sentido hay menos posibilidades de la vulneración de esos derechos. Correcto, más que todo la disciplina, en cuanto a que el niño va creciendo con una disciplina, ya sea el padre o la madre en este caso, y que obviamente eso se refleja hacia el futuro. Pero también hay otro tema que obviamente se da en las comunicaciones. Estamos en una radio en este momento y hoy en los comerciales que se dan, normalmente todo está en función del erotismo. Si usted se da cuenta, hay muchas cosas que se dan hoy día con personas semidesnudas en la televisión. No me estoy yendo en contra de lo que hacen cada uno de los profesionales, pero sí, obviamente uno puede ver que es muy fácil ver una persona desnuda, comerciales que incitan, ¿no es cierto?, al erotismo. Y eso obviamente también se ve mucho más, se refleja en lo que es la investigación de los delitos que nosotros investigamos. Es decir, hay un caldo de cultivo propicio para esta manifestación, ¿verdad? Lamentablemente eso es lo que yo durante mucho tiempo y en muchos programas he denunciado de alguna manera de estos micrófonos, que la erotización de la sociedad da como consecuencia una serie de situaciones que han dañado a la sociedad, han dañado a las personas, los matrimonios, han destruido matrimonios, como es por supuesto la infidelidad, ¿cierto? Como es también la promiscuidad sexual, que trae como consecuencia enfermedades venéreas, de transmisión sexual, como se llaman en el día de hoy. El cambio de lo natural por lo antinatural, cuando hablamos de relaciones sexuales entre hombres, ¿cierto? O entre mujeres, homosexualidad o lesbianismo. Esta masificación, o mejor dicho, casi la legalización que se quiere hacer de este tipo de conductas, obviamente es un terreno fértil para sembrar el abuso sexual. Sí, es más, pastor, hoy día se ha dado una serie de investigaciones en donde personas que han sido abusadas al interior de un taxibús, una micro, y uno se dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Y obviamente ocurre. Y ahí uno puede ver
la erotización que hay en los medios de comunicación, en los comerciales, en cada una de las pantallas que uno ve en las calles, por ejemplo, y que puede y obviamente hace que el agresor pueda tener una conducta que obviamente está tipificada como un delito dentro de un taxi. Claro, exactamente. Es interesante todo esto porque yo creo que es bueno meditar, reflexionar un poco más sobre lo que estamos conversando, en el sentido de que la gente no asume que eso tenga ese tipo de consecuencias. La gente piensa que esto es normal, es natural, es parte de la libertad de cada individuo y no se da cuenta de que en realidad las consecuencias que están trayendo son nefastas. Porque la promiscuidad sexual, como dije recién, se decanta finalmente en enfermedades de transmisión sexual que dañan físicamente, emocionalmente a la persona, y también el abuso sexual, por ejemplo, de adultos hacia menores, igualmente produce daños que son prácticamente irreparables en el tiempo. Irreparables en el tiempo y que también pueden traer consecuencias no solamente a la víctima, sino que a la familia. Una persona que ha sido víctima, o niño en este caso, de abuso o de algún delito sexual, el quiebre que hay en la familia y el daño que produce la familia es demasiado. Por cuanto se ve el sufrimiento que hay primero en la víctima, pero también lo que acarrea toda esta investigación, incluso porque obviamente tiene que pasar por las declaraciones en distintas entidades. Esto trae, ¿no es cierto?, una consecuencia que muchas veces los niños lo reflejan en problemas conductuales, como dije antes, en problemas escolares, por ejemplo, y así una serie de otras circunstancias y otros problemas que ellos van teniendo durante su vida. Su desarrollo, claro. Probablemente también en algunos casos se transforman en victimarios, correcto, de víctimas pasan a victimarios. Correcto. No, en la estadística dice que no necesariamente tendría que pasar una víctima, podría ser un victimario, un agresor, pero obviamente el riesgo está en esa situación. Es mayor. Es mayor, claro. Correcto. Además, por todo el daño, la rabia que el niño tiene, obviamente esta conducta la puede replicar, ¿no es cierto?, hacia otras personas. Exactamente. Bueno, es ahí alguna de las consecuencias de este tipo de cosas que se han masificado en el último tiempo, y lamentablemente todas las leyes que se han dado al respecto, probablemente muy poco lo que pueden hacer en cuestión de eso, ¿cierto? Así es. Si bien es cierto, tenemos el Código Penal y distintas leyes que, la última ley que salió de lo que es la responsabilidad juvenil, que baja, ¿no es cierto?, a 14 años la responsabilidad de los menores. Pero si bien es cierto, uno pensaría que esto bajaría el índice de cometer estos tipos de delitos, pero cada día que pasa en la brigada, llegan uno y otro caso, y que son impresionantes, y para uno es un poco quizás pensar que no está haciendo bien el trabajo, pero cuando termina una hora de investigar, quisiera que no llegaran más horas de investigar de este tipo. Pero siguen llegando, y obviamente cuando son dañados niños, obviamente ahí nosotros y cada uno de nosotros se ve mucho más afectado por el grado de afectación que pueda tener este niño y lo que pueda llegar a concluir más adelante, ¿no es cierto?, en su vida y en su desarrollo. Absolutamente cierto. Es interesante eso que usted menciona, porque obviamente es parte de su experiencia, ¿cierto?, con el trabajo diario, cotidiano que está haciendo en este tipo de cosas. Me imagino que eso también afecta de alguna manera al investigador, digamos, como usted decía, porque consideramos que tenemos niños también, usted también, sí, ¿verdad?, tiene niños. Entonces uno se siente de alguna manera tocado en forma personal, particular, por lo que le está ocurriendo a otra persona. Claro, y es evidente que muchas de las personas que llegan a la unidad dicen, yo no me preocupaba hasta que me ocurrió, yo no veía esto hasta que me ocurrió. Porque normalmente uno puede enviar a su hijo al colegio, a una fiesta, incluso los papás que escuchan hoy día, y que puedan en algún momento ser víctimas de este tipo de agresiones. Y cuando pasa esta situación, obviamente ahí es donde se ve muchas cosas que antes uno no podía ver. Y el daño que le puede llevar a este niño es bastante amplio y puede llegar a tener consecuencias, la verdad, irreparables en algunos casos. Así es.
Es interesante que históricamente esto no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que viene de siempre, de que el hombre prácticamente pisó la tierra, y podríamos decir teológicamente del momento en que el hombre pecó en el huerto de Edén. Es interesante que en la Biblia también aparecen casos de abuso sexual. Sí. Muy interesante. Y yo quisiera leer uno que aparece aquí en Segunda de Samuel, capítulo 13, y que tiene que ver también con un contexto familiar, de una de las hijas de David con uno de los hijos de David. Esto es muy interesante. La Biblia, esa es la gracia que tiene, que cuenta la realidad tal como fue, no esconde los pecados de sus protagonistas, sino que muestra la realidad, porque esto es parte del corazón del hombre, lamentablemente. Dice en el 2 Samuel capítulo 13, versículo 1 en adelante: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepararé delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén, y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se la puso delante para que comiese, asióle ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque se debe hacer así en Israel. ¿Por qué no se debe hacer así en Israel? No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Hasta ahí parte del relato bíblico triste, lamentable, más o menos el año 1000 antes de Cristo estamos hablando de este hecho. Y ya vemos como en el corazón del hombre está eso en forma natural prácticamente. Y solo buscó la vocación. Y eso quería preguntarle al respecto en este sentido. Después vamos a desarrollarlo más específicamente el texto, pero me gustaría preguntar, ¿esto es casualidad o es algo planificado, es decir, organizado en la persona del abusador como tal? Es organizado porque hay una cercanía, primero que todo hay una cercanía con el niño. Tiene que haber un engaño, ¿ya? Y para engañar a un niño hay ciertos factores, ¿no es cierto? Como que tiene que acercarse, hacerlo su amigo, para que después llegar a cometer todos estos hechos del agresor. Y ahí, por ejemplo, se usa el engaño, la fuerza también, ¿entiendes? Hay conceptos básicos de lo que es lo que es legal, ¿no es cierto? De lo que pasó en este relato de la Biblia. Y hoy día pasa lo mismo, porque después del engaño que ocurre con los niños, viene el que los niños no tengan que decir ninguna cosa, el silencio, que hay amenazas para que ellos no comenten a sus padres, a su familia o a alguna persona que pudiese delatar esta situación. Correcto, entonces más o menos el patrón es similar, correcto, podríamos decir. Sí. No es un accidente, sino que es todo planificado, organizado, tal como lo hizo Amnón. Correcto. Que buscó a una persona que lo aconsejó, ¿cierto?, para que pudiese engañar a su hermanastra en este caso, y acostarse con ella. Es lo que planifica la persona, es la oportunidad también donde se da.
Porque las oportunidades puede ser un lugar apartado, un lugar dentro de la habitación, un lugar quizá donde no está la familia, y esa es la que usa el agresor para poder hacer todas estas cosas. Es interesante. Con respecto a que la escritura trata todos los temas. Todos los temas. Todos los Así temas. es, sí. La cosmovisión bíblica es completa y la gente a veces no entiende esto. Como la perspectiva escritural abarca también este tipo de cosas que parecen actuales o contingentes en la actualidad, pero en realidad han sido de todo el tiempo. De todo el tiempo, claro. Porque obedece al corazón humano. ¿Qué es lo que hay dentro del corazón humano? Eso es lo que vamos a ver después de esta breve pausa musical. Vamos a seguir analizando el tema en cuestión y vamos a desarrollar el texto de 2 de Samuel capítulo 13 en una forma más específica. Antes, sí, quería decir. Pastor, sí, obviamente en la unidad que yo pertenezco, nosotros recibimos todo tipo de denuncias. Cualquier persona puede llamar para poder consultar algún tipo de dudas que pueda tener y obviamente nosotros poderlo orientar, porque estamos hablando de un delito que es fuerte contra una persona y en este caso estamos sobre los derechos, ¿no es cierto?, cumpliendo y reservando los derechos del niño o de la persona que quisiera denunciar. Y es más, quisiera tomarme unos momentitos, ¿sí? Busqué también en la Biblia que hay distintos tipos de relaciones que Dios no permite. En el Antiguo Testamento veíamos lo que pasó, ¿no es cierto?, un ejemplo particular de Amón y Tamar, pero también en Levítico aparece el tipo de relación sexual que pudiese tener, ¿no es cierto?, entre distintas personas. Les insto a que busquen en su Biblia, a los que están escuchando, a los hermanos que están escuchando, a las personas que están escuchando, porque esto es la base. Aquí es donde aparece lo que cada uno puede buscar para su vida. Y obviamente en el Nuevo Testamento, también aparece en la Biblia, Lot y sus hijas también hay un problema, ¿no es cierto? Correcto. Rubén y Bila también, que hay otro tema, y hay un incesto en Corinto, que también la Biblia lo explica. Pero si ustedes logran ver, la Biblia, como decía el pastor, no tapa estas cosas, las da a conocer, ¿ya? Y por eso también cualquier persona que quisiere hacer una denuncia, una consulta, están los teléfonos abiertos para poder hacerlo. Perfecto, pues. Muchas gracias. Vamos entonces a la pausa musical, nuestra primera pausa musical de hoy, y luego continuamos con el tema. Acuérdense de llamar al teléfono de la radio para hacer cualquier consulta respecto a lo que estamos tratando. Muy bien, retornamos entonces con nuestro programa y nuestro tema en cuestión que tiene que ver con el abuso sexual. Estamos conversando aquí con el subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile, que trabaja en Temuco específicamente, justamente en la Brigada de Delitos Sexuales. Hemos visto cómo esta situación no es solo de ahora, ¿cierto?, sino que es parte constitutiva, lamentablemente, del ser humano, está en su corazón y solo es necesario que se den las condiciones, como usted decía anteriormente, para que se manifieste, particularmente cuando hay una sociedad erotizada, cuando todo lo que vemos a través de los medios de comunicación, la publicidad inclusive, tiende precisamente a hacer pensar al ser humano que lo único que existe, lo único satisfactorio es el sexo, como una especie de fijación mental en un sentido, ¿cierto? Y además, obviamente la legislación que ha sido cada vez más, digamos, amplia en ese sentido, desde la perspectiva de legislar y adoptar como correcto cosas que claramente son antinaturales. Permisivas muchas veces. Permisivas, exactamente. Yo quisiera que pudiéramos ver lo que dice, o lo decía en realidad, Albert Kinsey, un zoólogo norteamericano, vivió entre los años 1894 y 1956, y él hace esta declaración que es interesante. Dice, hablando en términos biológicos, no existe, en mi opinión, ninguna relación sexual que yo considere anormal. Es decir, él estaba afirmando categóricamente que todo tipo de relación era connatural al ser humano. Y era normal y por consiguiente biológicamente no había nada de malo en ninguna de esas cosas. Habría que explicarle un poco a la gente el contexto, porque Kinsey era precisamente homosexual y además tenía un instituto que todavía existe en Estados Unidos y en cuyo instituto se daban una serie de experimentos sexuales, y esos experimentos sexuales eran orgías, eran relaciones entre hombres, eran relaciones con varias mujeres, eran relaciones entre mujeres, e inclusive, según cuenta la historia, eran también relaciones zoofílicas, es decir,
con animales. Entonces, este tipo de pensamiento, ¿verdad? Aunque ya fue dicho hace mucho tiempo atrás, no obstante podríamos decir claramente que es lo que hoy día se ve. Así es, lo que hoy día cada uno de nosotros puede ver en la televisión y en las noticias. Y es más, a nivel mundial, los pedófilos, por ejemplo, están muy bien organizados. Hay una organización que incluso la otra vez se comparaba con una organización de algún grupo religioso, una iglesia, por cuanto ellos lo que desean y lo que está en sus derechos es que le gustan, se excitan y sienten atracción por los menores, por los niños. Y ese es un derecho que ellos están de una otra forma buscando. El abusador, el agresor, obviamente cree en su conciencia que lo que hace él no está mal. Exactamente. Que no está mal. Sí, sí. Y que la oportunidad le dio para poder llegar a cometer este tipo de delitos. Es por lo mismo que usa normalmente algunas actitudes para poder callar al menor, callar al niño. Y en este caso vienen las amenazas, por ejemplo, o vienen los regalos incluso para que el menor no pueda delatar este tipo de hechos. Fíjese que, consistente con lo que acaba de decir usted, Kinsey decía lo siguiente: es difícil entender por qué un niño, excepto por sus condicionamientos culturales, debería sentirse turbado porque le toquen sus genitales, o por ver los genitales de otras personas, o por otros contactos sexuales incluso más concretos. O sea, él estaba hablando abiertamente de la pedofilia. Correcto. Hacía una apología, una defensa de la pedofilia a través de eso. Ahora, poca gente conoce a Kinsey, sin embargo actúan de acuerdo a ese pensamiento. Es interesante. Sí, es muy interesante. Y bueno, obviamente acá dentro del abuso sexual hay dos tipos de abuso, el propio y el impropio. Hoy día la ley tipifica, por ejemplo, que si alguna persona hace ver algún tipo de video, imágenes de contenido sexual a un menor, significa que está cometiendo abuso sexual impropio. Y en este caso, obviamente, no hay contacto con el menor, no hay tocaciones ni nada de eso, pero sí también está tipificado como un abuso sexual. Entonces, en este caso, por ejemplo, que un niño pueda ver algún tipo de material pornográfico o imagen o algunas escenas que emulen, ¿no es cierto?, alguna relación sexual, también está tipificado hoy día como un delito. Pero muchos agresores piensan que no es malo hacer este tipo de hechos. Es muy interesante lo que usted acaba de decir, porque aquí hay una situación compleja. No sé si recuerda, pero hace unos meses atrás, me parece, en un colegio, un apoderado denunció que le estaban pasando un video en educación sexual a los niños menores. No estoy seguro, pero parece que era incluso de la preescolar. Correcto. Y donde es un video hecho en España, que España es una especie de laboratorio de todo lo que tiene que ver con la ideología de género y las manifestaciones, digamos, de abusos. Esto, ¿qué connotación tiene desde el punto de vista legal, digamos, en el sentido de que claramente esto cae dentro de lo que usted acaba de mencionar, que le están pasando un video, lógicamente era con monito y todo, pero hablaba incluso de la penetración. Claro, en este caso lo que se escudaban las personas que lo usaron, que era netamente con fines educacionales. Sin embargo, en cuanto a eso, obviamente me parece, según lo que tengo entendido, está en manos de la Fiscalía para ver qué es lo que sucede con esta situación, porque obviamente, si bien es cierto, no es existen monitos, pero sí hay imágenes de connotación sexual. Absolutamente, eso es lo interesante. Ahora, yo escuchaba a la directora cómo se excusaba y las excusas son muy extrañas, porque claramente un niño de 3 o 4 años o 5 años todavía es un niño que no piensa en ese tipo de cosas. Así es. Ahora, si usted lo expone a este tipo de cosas, lógicamente su manera de pensar va a ir cambiando. Se va a ir modificando sus pensamientos y finalmente va a considerar que eso es normal prácticamente. Por eso quiero volver a lo que comenzamos esta locución, en cuanto a que la familia, el núcleo, ¿no es cierto?, fundamental para poder explicar todos estos temas es la familia, la mamá, el papá, en la familia, poder explicar cuáles son las partes íntimas de los niños,
quién puede tocar estas partes íntimas, en qué circunstancias pueden ser tocados, y obviamente también el que puedan decir cuando alguien pueda cometer algún tipo de este hecho. Así es. Solo para mostrar la amplitud, cuando se acepta un tipo de cosas, cuando la permisividad comienza a aumentar, finalmente ya no tiene freno. Por ejemplo, el mismo Kinsey, el que mencionamos anteriormente, que hizo una apología, una defensa de la pedofilia, también habla sobre la zoofilia, y miren lo que él dijo. Está comprobado que los contactos humanos con animales de otras especies han sido algo conocido desde los albores de la historia. Son algo conocido hoy en día en todas las razas humanas y no son infrecuentes en nuestra propia cultura, como pondrán de manifiesto los datos del presente capítulo. Es decir, él está diciendo, en otras palabras, que es normal que los animales tengan relaciones con los seres humanos o los seres humanos con los animales. Agrega lo siguiente: lejos de sorprendernos, los datos simplemente confirman nuestra actual convicción, según la cual las fuerzas que atraen a los individuos de la misma especie para mantener relaciones sexuales entre sí pueden servir en ocasiones para atraer a individuos de diferentes especies para mantener el mismo tipo de relaciones sexuales. O sea, está haciendo una apología de la zoofilia. Así es, y bueno, lo que usted mencionaba en este caso, también en esto podemos ver la enfermedad de transmisión sexual que es una cifra negra prácticamente que hay a nivel nacional. Y que dicho sea de paso, perdón, no se dan a conocer. No se dan a conocer. Y muchas veces en este caso a nosotros nos ha tocado, a mí me ha tocado en particular, es ver a niños, varones, que tienen este tipo de enfermedad de transmisión sexual a los 5 o 6 años, que es prácticamente uno no lo debería esperar en niños de esa edad. Correcto. Es interesante porque obviamente todo lo que tiene que ver con el abuso sexual, allí lo que subyace, o sea, lo que está detrás de todo eso, es un aspecto moral, valórico, ¿verdad? Valórico. Y detrás de eso hay un aspecto espiritual. Porque evidentemente lo que se da en este tipo de cosas a veces inclusive llega a tener una connotación para la gente simplemente el hecho propiamente tal, y la persecución del delito es por el hecho, ¿verdad? Nada más que por el hecho. Pero él no investiga lo que tiene que ver con las motivaciones internas de la persona, y a veces cuando se da en términos de la psicología normalmente no investiga lo que realmente pasa de fondo. ¿Por qué? Por una razón lógica. El psicólogo, ni por muy bueno que sea, no puede meterse al alma de la persona. Así es. No puede saber cuáles son las motivaciones internas del corazón. Pero la Biblia sí, sí dice cuáles son las motivaciones internas. Vayamos entonces a la Biblia. Yo les invito a que podamos conversar acerca de esto. Amnón y Tamar, yo ya mencioné el texto en cuestión. Allí claramente hay una planificación, una organización, antes de poder cometer el hecho como tal. Hay un engaño, como usted dijo, ese es otro de los elementos constitutivos. Y también hay un deseo casi imposible de sostener de parte de la persona. Porque vemos aquí que Amnón dice el texto que estaba angustiado hasta enfermarse. Pero no en el sentido de el amor como tal como lo menciona la Escritura, sino que lo que él quería simplemente era acostarse con ella. Era saciar un deseo. Un deseo, claro. Exactamente. Y fíjese que Sigmund Freud decía que las enfermedades mentales, decía, todo tipo de neurosis tiene como una causa, siempre la misma causa, es que los seres humanos refrenan sus instintos sexuales. Él decía que en el fondo si alguien refrenaba sus instintos sexuales se enfermaba mentalmente, y eso se ha tomado en el día de hoy casi como un argumento científico a favor de dar rienda suelta a todo lo que está en el corazón. Pero ¿qué pasaría si damos rienda suelta a todo lo que está en el corazón? Sería caótico prácticamente. Exactamente. Sería caótico. Y básicamente en esta historia, ¿no es cierto?, podemos ver que el vínculo de confianza que había entre agresor y víctima. Exactamente. Y él usó ese vínculo de confianza para poder llevar a cabo todo lo que tenía pensado prácticamente de hacer con su familiar. Y esto pasa lo mismo con el agresor. El agresor busca este vínculo de confianza, busca el poder cautivar con regalos, con buenos tratos al niño. ¿Para qué? Para poder llegar a cometer, ¿no es cierto?, este hecho hacia el futuro. Así es.
Y dice que hay un dato interesante que la Biblia añade, que evidentemente tenemos que investigar desde el punto de vista cultural para poder entender un poco mejor. Dice que ella llevaba un vestido de colores en ese momento. El vestido de colores tenía una connotación especial en el contexto oriental y particularmente de Israel, puesto que todas las chicas vírgenes llevaban ese vestido de color y solamente lo cambiaban cuando se desposaban, es decir, en el momento del matrimonio. Y dice aquí que después del hecho, Tamar rompió su vestido y colocó ceniza sobre su cabeza, que era una señal de luto, producto de lo que había pasado, de dolor hasta ese momento. A partir de ese momento nada volvió a ser igual, no solo para ella, sino para su familia. Dice la Biblia que Tamar rompió su vestido de colores, como dije, algo que fue quebrantado. Su propia identidad, la vestimenta en el tiempo bíblico representaba lo que la persona era o hacía. Según la palabra hebrea, adre, era un manto o vestido que distinguía a la persona. O sea, de alguna manera su vestimenta hablaba de su identidad. Hablaba de cómo era. De cómo era, exactamente. Había una vestimenta para los sacerdotes, para los reyes, los emperadores, los príncipes, los magistrados, oficiales del ejército, personas de elevado rango. Y también había una vestimenta para las mujeres. Las hijas vírgenes de los reyes llevaban un manto de colores hasta el día de su boda, como dije anteriormente. O sea, implica que allí se rompió algo, ¿verdad? Se quebró algo. Bueno, y en este caso el legislador lo que busca en tipificar este tipo de actos es la indemnidad, ¿no es cierto?, sexual del niño, o sea, de que él pueda desarrollarse conforme a sus etapas y que no sea visto o traumáticamente pueda ser enseñado antes de tiempo. Cada uno de las etapas que uno pueda tener dentro de su desarrollo pueda generar, ¿no es cierto?, este tipo de desarrollo, valga la redundancia, y que no sea visto por otra persona que le enseñe alguna situación que debería aprender hacia adelante. Eso sí, es importante que los niños sepan cuáles son sus partes íntimas, quién las puede tocar, quién puede de una u otra forma hacerlos divertirse. Hoy día en internet pasa mucho con este tema del abuso, es que personas adultas piden a lolitas que se desnuden frente a la cámara y sacan su fotografía. También es un delito en ese sentido. Tocó una cosa muy interesante que quizás sería bueno profundizar y que tiene que ver con las redes sociales. Sí, sí. Las redes sociales son también, ¿cierto?, un anzuelo para los pedófilos, ¿verdad? Hoy día, de todas maneras. Y no solamente para los pedófilos, sino que cualquier tipo de delito que pueda suscitarse en este caso. Porque obviamente se dan mucha información frente al computador. Y a veces en estos ratos solos que quedan los niños, sobre todo, entregan mucha información y son susceptibles de poder ser engañados prácticamente. Sí, es bien interesante porque las fotos normalmente que se sacan las chicas, y a veces chicas menores de edad, lamentablemente tratan de mostrar su mejor cara o colocarse su mejor vestido, y de alguna manera eso está provocando también, ¿cierto? Cuando estamos en un ambiente erotizado como el que mencionamos, correcto, evidentemente ese es un gancho para los pedófilos. De hecho, no sé si leyó, hace unos días atrás apareció un video de una niña virtual que hicieron los... Correcto, en el extranjero. La policía, ¿cierto? Sí. Y atrajo a cualquier cantidad de personas. Y ahí uno puede ver que no es algo, o sea, que es algo cotidiano que pasa y que no es algo aislado. Puede ver, por ejemplo, que muchas personas entraron a ese sitio con esta niña virtual y tuvieron algún tipo de conversación con ella. Y podemos ver ahí, primero que todo, ya sea en forma personal, en forma física, entre agresor, en la relación entre agresor y víctima, y también en lo que es por las redes sociales, es el engaño. Porque obviamente... Correcto, aparece el tema del engaño, aparece el tema de la seducción, por ejemplo, al menor, al niño. Y ahí empieza todo prácticamente, una carrera prácticamente de esta persona para que pueda cometer su delito en este caso. Así es. Es muy compleja la situación, tiene muchas aristas, lo más probable es que... Sí, para poder conversar se necesita mucho tiempo porque hay términos técnicos que uno pueda dar, legales por ejemplo, y obviamente para recomendar también a las personas que nos escuchan en esta tarde. Claro, con el propósito de poder ayudarles a su protección y a la protección de sus propios hijos, ¿verdad? Correcto. Pero hay una cosa que subyace a todo eso, la manifestación externa, el hecho como tal es lo que se produce producto de algo que hay en el corazón, así hemos venido diciendo. Así es, sí, de todas maneras. Y el Señor Jesucristo apuntó precisamente a eso. En el capítulo 7 de Marcos, versículo 21 dice:
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, es una palabra interesante que se menciona allí, que tiene que ver con esto, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y allí nos está diciendo en términos del Señor Jesucristo, hablando de todos los tipos de pecados, sino que hay una generalización para que simplemente tengamos una visión respecto a lo que significa la maldad en el corazón del hombre y cómo se manifiesta externamente. La Biblia utiliza una palabra para hablar de relaciones sexuales ilícitas que es porneia en griego, y es de la cual procede nuestra palabra pornografía. Es interesante. Sí. Y eso tiene que ver con toda relación sexual ilícita que la Biblia menciona claramente. Claro, y habla también, o sea, el legislador habla de cualquier hecho de connotación sexual. O sea, pornografía, el mostrar los genitales, por ejemplo, el hacer ver a un niño algún tipo de videos o imágenes que obviamente están desnudos, insinuantes. Claro. Entonces, y pastor, me gustaría ver el tema de lo que usted decía, de dónde sale, ¿no es cierto?, del corazón. Amón, en este caso el hermano, ¿cierto?, Amón y Tamar, nadie hubiese pensado que él estaba maquinando estas cosas a nivel familiar, sí, ni incluso su hermana podría haber pensado que estaba maquinando esta situación, pero él, ¿no es cierto?, dentro de su corazón, dentro de su mente, armó todo este tipo de hechos para poder llegar a cumplir lo que él deseaba. Y va a quedar una cosa, los amigos, sí, a veces las personas que nos aconsejan, una recomendación para los que nos escuchan, para los amigos de sus hijos, cuidado con eso, porque a veces los amigos nos llevan a cometer cosas que no son buenas delante de los ojos de Dios y delante de la sociedad también. Así es, eso es... Bueno, es parte de lo que, en la parte social, ¿cierto?, correcto, que influye, pero lo que determina en el fondo es la parte espiritual, lo que hay dentro del corazón, como decía el Señor Jesucristo. Ahora, si esta es la realidad, a través de la legislación se puede de alguna manera refrenar, ¿verdad?, la manifestación del pecado, pero no se puede quitar. A través de la legislación, o la legislación intenta, como usted dice, el legislador tiene en mente tratar de proteger de alguna manera a los menores, pero no puede evitar el hecho como tal. No, de hecho no. Y la estadística así lo demuestra, ¿no? O sea, a nivel que se han endurecido las penas, por ejemplo, hoy día veíamos las noticias que aparecen, ¿no es cierto?, penas de 20 años, de 15 años, de 10 años, obviamente a nivel que pasa el tiempo siguen aumentando este tipo de delitos. Exactamente, entonces el problema no es la ley como tal, el problema está en el corazón, es más fuerte, es más complejo. Y esto es lo que nosotros hemos siempre transmitido de estos micrófonos, el hecho sustancial de lo que pasa en el corazón del hombre es lo que lamentablemente el hombre no es consciente de. No es consciente, o simplemente quiere acallar esa voz interior de la conciencia que le dice que las cosas no son correctas. Sin embargo, se manifiestan como adecuadas y tristemente, y esto es otra cosa importante, aún los que postulan a cargos de representación pública normalmente aprueban este tipo de cosas. No el delito como tal dentro de la ley, pero sí la promiscuidad sexual, por ejemplo, para poner un caso. Sí, claro, obviamente con todo lo que ha sucedido durante el último tiempo en Chile prácticamente, y la permisividad que pasa por las leyes, por algunos artículos y todo eso, tenemos la consecuencia que pasan este tipo de hechos. Eso es lo más triste. Ahora, lo que me encanta de la escritura, y usted lo sabe, bueno, para los auditores, él también estudió en el Instituto Bíblico, sí, algunos ramos, sí, ¿cierto? Sí, para aprender más de las cosas del Señor y poder explicar y poder entender un poco la condición del hombre, obviamente, y frente a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Exactamente, y por eso mismo la Biblia no solo menciona el hecho, da el diagnóstico propiamente, utilizando un término médico, sino también aplica el tratamiento. Así ¿cierto? Es. Y en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, allí, como hemos visto, el problema, el corazón del problema, como dijo alguien, es el problema del corazón. Entonces, la esencia del problema está en el corazón del hombre. Las leyes no van a poder cambiarlo, solo retienen de alguna manera la manifestación pecaminosa del corazón humano, pero aquí dice
anticipa el Señor que en el nuevo pacto, es decir, el que fue abierto por el Señor Jesucristo, establecido por Él, mucho tiempo antes, el año 600 aproximadamente antes de Cristo, Ezequiel dice lo siguiente: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí viene el punto: os daré corazón nuevo. Os daré corazón nuevo. ¿Qué necesita el ser humano en realidad? No necesita una modificación de su conducta. No necesita un parche, por decirlo así, sino que necesita un corazón nuevo. O sea, una nueva naturaleza, porque la verdad es que la palabra corazón en toda la Biblia se utiliza, particularmente en la perspectiva hebrea, se utiliza desde la perspectiva de el asiento de los sentimientos, de las emociones, de la voluntad, de la parte moral del ser humano. O sea, cuando se habla de corazón, se habla de la parte íntima, es decir, del ser espiritual. Y lo que está diciendo aquí, que Dios puede dar un corazón nuevo. Y eso es lo que dice: os daré corazón nuevo. Porque ningún hombre, ninguna persona puede a sí mismo darse un corazón nuevo. Ninguna persona puede modificar su corazón, su alma, su espíritu, porque él así lo desea simplemente. Por eso es que la iniciativa aquí es del Señor. Y eso es, estimados auditores, lo que cada ser humano necesita. Necesita un corazón nuevo. Necesita un cambio sustancial para que su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, sus juicios morales sean consistentes con esa nueva naturaleza. Os daré corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y lo que se repite aquí es nuevo. Nuevo. ¿Por qué? Porque el antiguo está controlado por el pecado. Dice la Biblia que somos esclavos del pecado. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia que somos ciegos espirituales. Y estas tres cosas remarcan lo que realmente es el corazón nuevo. Así es. Y me gustaría tomar lo que dice usted, el juicio moral. Hoy día una persona no puede tener un juicio moral correcto frente a lo que está pasando en el mundo. Solamente puede tener un juicio moral respecto a lo que dice la palabra del Señor. Y obviamente ahí es donde mis valores se van a nivelar, como uno dice, hacia arriba, no hacia abajo. Hoy día el mundo, prácticamente la sociedad es permisiva, la sociedad está permitiendo que muchas personas delincuentes estén quizás en la calle. Y obviamente ese juicio moral en el mundo no lo vamos a encontrar como aparece acá en la palabra del Señor. Está distorsionado, lamentablemente, porque cuando no hay un parámetro absoluto, entonces ¿sobre qué voy a ejercer un juicio moral? Quizás a lo mejor sobre mis derechos, pero mi derecho, ¿cuál va a ser? Exactamente, es algo subjetivo. Subjetivo, claro. Y acomodaticio, porque cada uno acomoda sus juicios morales a lo que le conviene, ¿cierto? Correcto. Yo el otro día conversaba con alguien y me decía: no hay moral absoluta. O sea, obviamente, si no hay moral absoluta, entonces no se puede hacer un juicio moral objetivo. Es imposible. Porque ya no existe la moral como tal. O es amoral o es, ¿cierto?, algo contra la moral. Claro. Y por ejemplo, vemos ahí, Amón tenía, podría alguien decir, es que él tenía derecho a poder estar con su hermana, claro. Podría tener, ¿no es cierto?, cumplir sus derechos. Pero desde el punto de vista moral, es totalmente distinto. Exactamente, tal como usted mencionaba anteriormente, lo que sucede en el contexto de la iglesia de Corinto, inclusive cuando el apóstol Pablo dice que ese pecado ni siquiera se veía en la gente pagana, es decir, la gente que ni tenía ningún conocimiento de la verdad. Y eso hemos visto, seguramente no tenemos el tiempo para tratarlo, pero hemos de reconocer que también en el ámbito religioso se han dado abusos por todos conocidos. Así es, en la televisión, nuevamente veo que nosotros nos enteramos muchas veces por la televisión o las personas que nos escuchan, pero en lo que se dice el delito de cuello clerical, y obviamente están todas las organizaciones religiosas donde pasan muchos de estos temas, pero son escondidos, callados. Claro, exactamente. Y eso muestra otra vez que el problema es el corazón del hombre. Así es, y no es una denominación, ni una religión, sino que es el corazón. El corazón y puede haber hombres con este tipo de corazones en cada una de las iglesias prácticamente. Lamentablemente. Así es. Y eso es producto de que no tienen un nuevo corazón. Sí, tienen su corazón antiguo, pero lo han disfrazado de clérigo, ¿cierto? De religión. Claro. Pero mientras no cambie el corazón, no hay transformación. No hay visión nueva de la vida y por consiguiente no hay una actitud coherente también con ese nuevo cambio.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, y aquí dice algo muy interesante, el corazón de piedra. El corazón de piedra. Es una metáfora obviamente que utiliza, pero un corazón de piedra, una piedra es algo inanimado, es algo insensible, es algo que no puede tomar decisiones porque evidentemente es algo muerto. Frente a eso, dentro de la experiencia que tengo, a veces nosotros nos encontramos y decimos entre los colegas sobre los imputados, tiene corazón de piedra. Muchas veces lo decimos así porque no hay ningún tipo de sentimiento ni sensibilidad frente a un hecho que haya cometido y no hay ningún tipo de recapacitar o poder decir cometí un error, no me arrepiento, sino que es solamente como dice el versículo, hay corazón de piedra, obviamente en forma literal, ¿no es cierto?, en este caso, pero ningún tipo de remordimiento por lo que a veces hacen. Correcto, y eso desde el punto de vista moral, y desde el punto de vista espiritual, menos aún. Claro, menos. Por eso es que hay una insensibilidad generalizada a la palabra de Dios. ¿No es verdad? Sí, de todas maneras. Y cada vez es mayor, particularmente cuando avanzamos hacia el famoso Estado laico, que en el día de hoy es como la panacea. Yo escribí un artículo hace unos días atrás, una semana en realidad, en Red Informativa, que es un portal de noticias de acá de Villarrica, donde hablaba sobre el Estado laico y como que el Estado laico va a venir a solucionar todos los problemas y no es otra cosa que finalmente sacar a Dios de toda connotación pública. Y cuando se saca a Dios de todo ámbito público y se saca su palabra de todo ámbito público, evidentemente queda la anarquía, ¿no? Así es. Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y obviamente el juicio moral, pues, pastor. El juicio moral, ¿de dónde lo podemos abstraer? Un buen juicio moral, prácticamente. Claro. Solamente la palabra del Señor. Y si quitamos la palabra del Señor de la iglesia, o digamos no de la iglesia, sino de algunos entes gubernamentales y todo eso, ¿dónde vamos a ir a parar? Claro, es decir, ¿dónde vamos a tomarnos, verdad, de algo ya fijo, determinado, preestablecido, como es el caso de la moral establecida por Dios? Porque la moral de Dios se basa en el carácter de Dios. Y como Dios es inmutable, Él no cambia. En consecuencia, todo juicio moral que hagamos tiene que estar en consideración a ese carácter que nosotros vemos reflejado en las Escrituras. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí está piedra y carne como metafórico, ¿cierto?, de lo que significa un corazón insensible, piedra, un corazón sensible, carne. No significa que antes esa persona literalmente tenía un corazón de piedra, sino que habla desde el punto de vista de la sensibilidad. No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque dice, no los entiende porque se han de discernir espiritualmente. No puede, no tiene la capacidad de comprender. Pero cuando Dios viene y hace ese cambio absoluto en el corazón del hombre, obviamente allí tiene sensibilidad a las cosas espirituales. Así es, y yo estoy convencido que la única forma de que una persona pueda cambiar, ya sea un agresor, es solamente por la palabra del Señor y solamente por la obra de Dios. No hay ninguna otra forma. Porque los deseos del corazón de esta persona, a pesar de que cumpla una cantidad de años dentro de la cárcel, pero va a seguir con esos deseos. Pero si Dios cambia nuestro corazón, si Él nos rescata, nos salva, obviamente vamos a tener un corazón renovado, cambiado. Así es, y eso es lo que dice la Biblia. Habla el Nuevo Testamento del hombre nuevo, ¿cierto? Revestirse del nuevo hombre creado según Dios, conforme a la imagen de quien lo creó, que es en el fondo el Señor Jesucristo. Por tanto, estimados auditores, siempre la conclusión es la misma, toquemos el tema que toquemos, la perspectiva escritural siempre presenta el problema, pero da la solución, y la solución es un nuevo corazón, como hemos visto aquí, son nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevos sentimientos, nueva voluntad, es decir, una actitud diferente, pero esto procede solamente de la obra soberana de Dios en el corazón de cada hombre. ¿Y qué es lo que exige Dios en ese sentido? Arrepentirse. Arrepentíos y creer en el Evangelio, dijo el Señor Jesucristo. Arrepentidos, dijo el apóstol Pablo, que Él manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Y ese arrepentimiento es el que muchos no quieren experimentar, y por eso tenemos una sociedad como la que tenemos. De alguna manera, la sociedad que tenemos la merecemos, por lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Así es. Y en este sentido,
no escapa a nadie hasta cuando Dios llega y hace un cambio sustancial en el corazón del hombre. No la adhesión a una religión. La gente piensa eso. Tengo que adherirme a una religión. Mira, si voy a esta iglesia, entonces yo voy a ser diferente. Si me adhiero a la religión X o Z o A, ¿cierto? Voy a ser diferente. No. La adhesión es al Señor Jesucristo. Es ir a la vida, digamos, la vida que está en Él mismo y que procede de las Escrituras. La Escritura y el mensaje del Evangelio tiene el poder de Dios para salvación, como Sí, por supuesto. y no es nuestro pensamiento, no es nuestra habilidad, nuestra capacidad de ningún pastor en particular, sino es la palabra pura de Dios que llega a través de la predicación, la proclamación de la verdad al corazón del hombre y le da un corazón nuevo, como acabamos de ver. Así es, pastor. Bueno, estamos llegando al final del programa. Lamentablemente, muy rápido el tiempo. no alcanzamos a tratar todos los temas que quisiéramos en profundidad, pero puede haber quizás en lo sucesivo alguna oportunidad. Sí, no, por supuesto. Importante, como decía antes, que dentro de las distintas instituciones, imputados, agresores, y que obviamente ellos también pueden tener este cambio de corazón en sus vidas, solamente por la obra y la gracia de nuestro Dios. Yo muy agradecido, pastor, por haberme invitado. Si en lo sucesivo podemos tener otra reunión o otra invitación, ningún problema, ahí estoy. Y que el Señor les bendiga mucho. Gracias por la invitación. Que el Señor bendiga también esta radio en donde se predica en esta hora el Evangelio. Muy bien, pues muchas gracias. Y damos gracias, por supuesto, al subcomisario de la Policía de Investigación en Temuco, el hermano Noel Caro, por este tiempo que nos ha concedido y seguramente ha sido de bendición también para ustedes que escuchan en sus hogares. Damos un saludo al terminar a su familia que está en casa, ¿cierto? En Sí, casa por nuestra. supuesto, de todas maneras. Y a mi familia, a sus hijos, a mis hijos ahí que están seguramente conociéndose un poco más. Y reiterando nuestra invitación que hacemos cada sábado, los días domingos, a las 10 de la mañana en la escuela dominical, Catedral 945, a las 20 horas, 8 de la tarde, también en el mismo lugar, el culto de adoración, y el día jueves a las 20 horas, que es el tiempo que tenemos donde nos reunimos al estudio bíblico semanal. Muchas gracias por su audiencia y una vez más le damos las gracias al hermano Noel Caro por este tiempo que nos concedió. Muchas gracias. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga. En Nueva Radio Parque hemos presentado el programa Desde la Biblia.